Hoy, en la secuencia de cita médica, tendremos un especialista. Hablaremos un poco de la vista, de los ojos, cómo debemos cuidar. Por supuesto, tenemos al especialista oftalmólogo Alfredo Terán, el doctor. Él es miembro del staff de la Clínica Angloamericana y nos va a decir un poquito cómo tenemos que cuidarnos el día a día. ¿Cómo está, doctor? Bien, Sammy, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, todo muy bien. El tema de la vista es muy importante, de los ojos, como decimos nosotros, ¿no? Es lo que nos hace caminar, lo que tenemos que palpar, mirar y ver el día a día, pero no lo sabemos cuidar. Hablaremos el día de hoy sobre el ojo seco. ¿Qué es un ojo seco? Muy bien, el ojo seco es básicamente la falta de humectación o lubricación que tiene el ojo de por sí. El ojo seco normalmente se divide por el tipo de componente que le está haciendo falta. Muchas veces escuchamos, tengo ojo seco, a nuestros familiares y uso esta gota que me la recetaron en la farmacia. Lo importante de hacer una correcta evaluación oftalmológica del ojo seco es determinar qué componente de la lágrima es el que falta para prescribir el adecuado medicamento y de esta forma la persona tenga alivio de los síntomas. Doctor, por ejemplo, ¿cómo saber cuáles serían los síntomas de un ojo seco? Los síntomas más típicos son visión borrosa, sensación de cuerpo extraño, sensación de tierrita, basurita. Puede llegar inclusive a ser tan severo como sentir que tengo agujas en el ojo, o inclusive ya los grados más graves, digamos así, es en los cuales se presentan úlceras o heridas en la córnea por la sequedad que tenemos. En algún momento yo he escuchado a algunas personas que dicen que es un punto negro en la vista, pero no está dando vueltas en el ojo, dicen, ¿no? Pero ¿qué cosa es? ¿Es parte también de la falta de lubricación? No, esto ya viene a ser un tema de una gelatina que tenemos dentro del ojo que se llama humor vítreo. Esta gelatina va soltando unas proteínas y son las manchitas negras o mosquitas volantes que le decimos, que las vemos flotando en el vítreo, y esto también requiere una evaluación por el oftalmólogo, lo que se conoce como fondo de ojo, para determinar que las estructuras que rodean este vítreo, que es la retina, que es muy importante para la visión, esté sana y saludable, ¿no? ¿Y por qué se daría eso? Eso es un proceso normal, nos va a pasar a todos conforme vayamos siendo mayores. Es un proceso de degeneración y es lo más normal. La mayoría de las personas, cerca del 90-95% de personas por encima de los 45 años, tenemos esas mosquitas volantes. Y las podemos ver cuando hay mucho sol, cuando tengo un fondo blanco o cuando hay mucha luz. Si las veo y antes no las he visto, hay que acudir a nuestro oftalmólogo de confianza para una evaluación completa. Ahora, regresando al ojo seco, ¿no? El ojo seco, por ejemplo, nosotros que somos mujeres de experiencia, ¿no? Ya no podemos tener falta de lubricación en la vista. Pero los niños, o tienen edad, o simplemente las personas mayores. Ok, eso es una pregunta muy importante, porque un niño, salvo que tenga alguna enfermedad reumatológica, no va a tener ojo seco. Reumatológica. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hay artritis reumatoide juvenil. ¿Okay? Entonces, en esos casos muy específicos, niños van a tener ojo seco. Pero las causas, y a lo que queremos llegar es eso, las causas del ojo seco, la principal es la hormonal. Es decir, cuando hay cambios hormonales en nuestro organismo, empiezan a haber sequedad del ojo, como la menopausia, la andropausia. Lo otro, y que vemos ahora muy frecuente y que induce ojo seco, es el uso constante de los celulares, tablets, computadoras y la cantidad de horas que pasamos en eso. No necesariamente es porque tengamos edad adulta o tengamos lentes de contacto, sino que simplemente ver mucha televisión, el celular, que desde niños ya están con el celular, hay que entonces limitarlo. Mira, Sammy, hay un dato muy importante, los americanos han estudiado esto. Normalmente, cuando estamos, por ejemplo, acá en conversación, nosotros parpadeamos 18 veces por minuto.
Se sabe en los estudios que cuando estamos frente a una computadora, las veces del parpadeo disminuye a 3 veces por minuto, es decir, 6 veces lo que deberíamos parpadear. Es decir, nuestro ojo se va a aumentar 6 veces menos en un minuto. Eso, a la larga, induce o produce un ojo seco. Y no tiene edad, como dice usted. Y no tiene edad. Ahora, las personas que usamos lentes de contacto, ¿no? Por un tema de medición, necesitamos sí o sí las botas, las lubricantes. Idealmente sí, ¿no? El lente de contacto, si bien nos facilita la vida, nos permite hacer deportes, no dependemos de un lente, podemos usar un lente de sol sobre el lente de contacto, no hay ningún problema, pero es un cuerpo extraño de todas maneras y tenemos que cuidar el bienestar de nuestro ojo. Por ende, sí, sería ideal que usemos un lubricante siempre que usamos un lente de contacto. Un lubricante que sea compatible para ser usado con lentes de contacto. Acá tenemos muchas más preguntas. Nos vamos a un pequeño corte comercial, ¿le parece? ¿Y regresamos? Claro que sí. Regresamos, amigos. Bienvenidos a Girasoles Hotel, mi nombre es Vanessa Reina, soy la gerente general adjunta del hotel y quiero invitarlos a vivir una experiencia única en nuestro hotel. Contamos con 41 cómodas habitaciones. Salas de eventos, restaurante, y un espacio en la terraza del cuarto piso para que puedas disfrutar de tus eventos sociales y eventos corporativos. Sean bienvenidos. Regresamos, amigos. Doctor, muchas veces nosotros, ¿no?, nos guiamos por lo que nos dice la mamá, la familia.
a la farmacia y cómprate las gotas X, todo está mejor. El tema de prevención, qué importante que es, ¿no? Sobre todo desde niños, como usted ha dicho. En cuanto al tema de prevención y de por qué es necesaria una evaluación oftalmológica, es porque en el mercado tenemos un montón de gotas, ¿okay?, que sirven para ojo seco. Pero ¿qué gota me va a servir exactamente para el tipo de ojo seco que yo tengo? Eso lo va a determinar el oftalmólogo, nuestro oftalmólogo de confianza. Porque como he mencionado antes, hay diferentes compuestos de la lágrima que pueden estar ausentes y son el causal del ojo seco. Es por ende que debemos acudir a nuestro oftalmólogo para que determine cuál de estos componentes es el que falta y qué tipo de gotas es la que yo debo usar. No debemos hacer lo que normalmente hacemos, ¿no? Mamá, papá, mi tía usa la gota X y nosotros usamos la misma gota porque tiene dos, o porque le sobra, o porque esto. O voy a la farmacia y compro la más barata. Es correcto. Entonces, la automedicación no es buena, si bien es un compuesto que no va a ser dañino porque es una lágrima, pero no nos va a generar alivio. Otro tema muy importante sobre la prevención que mencionabas es el acudir a nuestro oftalmólogo anualmente. Así como vamos al odontólogo una vez al año, al oftalmólogo anualmente desde los 2 o 3 años para determinar problemas visuales, ya que los chicos están muy inmersos en lo que es la tecnología, y en la edad adulta también, pero sobre todo cuando somos ya mayores, por encima de los 40 años. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que chequearnos la presión del ojo, cómo es que vemos, una buena medición de la vista, el fondo de ojo y todas las estructuras del ojo que normalmente en una óptica o donde voy a hacerme mis lentes no lo hacen, nos miden, no es lo mismo. Sí, nos mide una persona que ha estudiado para medir la vista, pero deja de lado muchos pasos importantísimos para saber realmente. ¿Por qué? Te explico esto, Sammy. A partir de los 40 años existe una enfermedad que se llama glaucoma, que es la presión del ojo alta y que daña el nervio óptico y nos deja ciegos. ¿Okay? Pero si yo no voy a un oftalmólogo que me tome la presión del ojo, nunca voy a saber cuál va a ser mi presión del ojo. A partir de los 60 años hay una enfermedad que se llama degeneración macular relacionada con la edad, envejecimiento de mi retina. Si yo no voy a un oftalmólogo, no voy a saber y no voy a poder tratarlo. Es por ende que si yo voy a una óptica, lo único que me van a decir es, no ve bien, cambio mi medida, ¿no? Y la idea es que tenga una evaluación completa. Doctor, ahorita estaba diciendo el tema de la prevención, si bien es cierto, ¿no? Hay que cuidarnos una vez al año al oftalmólogo, como ustedes deseen, pero acá hay un tema. ¿Hay solución para un ojo seco con las gotas? Por ejemplo, yo soy una mujer de 57 años, tengo ojo seco, ¿en un año me puedo curar, por decirlo así? Todos los días es lo que está pendiente de mí. Sí, lo más probable es que requiramos usar gotas, como se dice, de por vida. Pero hay otras alternativas para el ojo seco. Por ejemplo, ingesta de alimentos altos en omega 3, omega 6, omega 9, como son los pescados, por ejemplo. Tenemos otro tipo de dispositivos que son tapones lagrimales que podemos colocar en ciertos puntos del ojo para evitar que la lágrima se vaya tan rápido. Hay tipos de gotas que hacen que secrete más lágrima. Entonces, todo eso se va a ver bien cuando hagamos una evaluación concienzuda sobre qué es lo que requiere el paciente, ¿no? El ojo seco no significa yo voy a usar gotas o estoy condenado, entre comillas, a usar gotas de por vida. No es así. Si hay una buena evaluación y un buen tratamiento, inclusive la persona puede llegar a dejar de usar las gotas. Y eso es algo importante que tenemos que mencionar. Algo que quiero preguntarme, que usted me hablaba, yo pensaba, ¿no? Las personas que tienen enfermedades resistentes, por ejemplo, los diabéticos,
ellos van a tener ojos secos siempre. No necesariamente. La diabetes, como una enfermedad que afecta a todo el organismo, sí afecta el ojo, pero el principal órgano que afecta en el ojo es la retina. Por ende, no. Las principales enfermedades que inducen ojo seco son las enfermedades reumatológicas. Entonces, pacientes que tienen, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, esclerodermia, fibromialgias, que ingieren medicamentos, y eso no nos lo dicen mucho, que toman medicamentos, por ejemplo, anticonceptivos orales, que toman esa pastillita que les venden en la farmacia para poder conciliar el sueño. Ok, alprazolam. Ya, el alprazolam. Eso induce el ojo seco. Medicamentos para tratar depresión inducen ojo seco, para tratar problemas de desórdenes mentales también inducen el ojo seco. Entonces, hay una lista impresionante de medicamentos que inducen ojo seco y que muchas veces no nos dicen. No, y definitivamente no lo sabemos. El día de hoy, amigos, estoy aprendiendo que realmente mi ojo puede fallar por un problema de artritis, por un problema de ver mucha televisión o muchos celulares, en el caso de los chicos. Qué importante saber estos temas, ¿no? Para prevenir, porque lo que usted está contando, ¿no? Es para prevenir realmente, para nuestros hijos, para nosotros mismas, las personas mayores. Y hablando de mayores, una persona, por ejemplo, de 80 y tantos años, yo le quiero preguntar, si siempre está lagrimeando, así es parte de qué, una mala retina, de un glaucoma, un ojo seco. Una persona que normalmente lagrimea puede deberse básicamente a dos causas principales. Uno, el sitio por donde drena la lágrima está obstruido, que es como un drenaje de un lavatorio, ¿ok? Y dos, es que tenga ojo seco. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo alguien que lagrimea mucho tiene ojo seco? ¿Okay? Y la respuesta es la siguiente. El ojo, cuando se seca mucho, manda una señal a la glándula que produce la lágrima y dice bota lágrima. La persona empieza a lagrimear, pero esa lágrima no tiene todo el proceso de preparación para que sea una lágrima normal. Por ende sale una lágrima salada, como agua de sal. ¿Qué pasa? Como agua de sal o agua de mar. ¿Qué pasa si yo agarro un poquito de agua de mar y me lo tiro al ojo? Me va a arder. Esa lágrima salada irrita, inflama. Y es por eso que en los consensos de oftalmología, ahora el ojo seco también se le conoce como un proceso inflamatorio. Perdón, pero interrumpa. ¿Y esta lagrimeo de la persona, como le digo, una persona de 80 y tantos años, nos puede ocurrir a cualquiera o tenemos que ser ya muy mayores? No, en realidad no puede ocurrir a cualquier persona. Yo tengo pacientes de 40, 45 años que vienen y me dicen, doctor, estoy en la computadora, por ejemplo, estoy en la computadora trabajando 6, 7 horas y en eso, siento que la lágrima se me empieza a caer. Lo examino y efectivamente tiene ojo seco. ¿Por qué? Por el uso prolongado de la computadora, pero es una lágrima y me dice, ¿y cómo voy a tener ojo seco si es que lagrimeo? Es porque un efecto reflejo. En estos últimos años, doctor, la verdad es que acá tendríamos para preguntar mucho más a mí, pero lo importante es la prevención. Eso es lo más importante que el doctor Terán nos está indicando. Tenemos que hacerlo para tener una buena vista. Pero yo quiero preguntarle ya para terminar, el incremento de estos últimos años es mucho. ¿Por qué le digo esto? Porque la tecnología pues nos tiene a todos con el celular, la computadora, ¿no? Me imagino que ha incrementado muchísimo en estos últimos años. Sí. No solo el índice, no hay un número, pero se sabe que el ojo seco sí está cada vez mejor diagnosticado por nosotros, porque tenemos equipos para diagnosticarlos de avanzada y todo eso, y nos permiten hacer el diagnóstico preciso y conciso de qué es un ojo seco y qué parte de la lágrima está faltando para sustituirlo y dar un mejor tratamiento. Y sí, desde la pandemia en adelante, pues el uso y abuso de dispositivos electrónicos está volviendo esto del ojo seco algo realmente importante y de una inclusive hay trabajos o reuniones de expertos a nivel mundial para definir realmente
cómo manejar el ojo seco y qué terapias debemos hacer, y es lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Con todos los pacientes. Exacto, y sobre todo enseñarnos a nosotros en general a poder prevenir. Como se dijo, tener un ojo seco nos puede llevar a un glaucoma y a otras enfermedades, ¿no? Y realmente el ser humano sin vista, sin ojos, no es. Así Y hay es. que cuidarnos. También las personas que tienen enfermedades preexistentes, porque me imagino que no solamente los diabéticos, por ahí los de hipertensión también pueden tener más. La pregunta es, son más, generalmente son más proclives a tener ese tipo de enfermedades en la lista. Lo que pasa es que es un todo, ¿no? Sí, tenemos que chequear de todas maneras. Los cardiólogos los cardiólogos que detectan pacientes con hipertensión nos envían para chequearles o revisarles el tema de la retina, igual los endocrinólogos que detectan a pacientes con diabetes, o viceversa, ¿no? A veces nosotros al examinar a un paciente y verle el fondo de ojo, vemos cambios de hipertensión o de diabetes en el fondo de ojo, y somos nosotros los que enviamos a los especialistas a determinar que determinen si realmente la persona tiene diabetes o no, ¿no? Y ha pasado eso. Qué importante es lo que acaba de decir el doctor. Acuérdense, amigos, que nosotros somos una máquina que tiene que funcionar todo bien, porque si no funciona bien el ojo, no funciona bien, como dijo el doctor, la parte reumatológica, y en fin, somos una máquina a cuidarnos. Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista, por habernos enseñado un poquito más. El día de hoy, amigos, yo he aprendido, y ustedes también. Hasta la próxima entrevista en Cita Médica. Gracias, doctor. Muchas gracias a ti. Del abuelo Chicoma, sanguchería, catering y más, cuyo eslogan es: no está rico, hijita, está demasiado rico. Palabras de mi padre que impartió la eternidad. Brindar servicios de catering de bocaditos entre dulces y salados, a su vez la preparación de sándwiches gourmet, desayunos sorpresas personalizados, almuerzos y cenas personalizadas. También brindo servicios de coffee break, entre otros servicios más. Ahorita todo lo trabajo por redes sociales de manera online, delivery. También trabajo en el centro de Lima, realizo ventas presenciales desde las 6 de la mañana, de lunes a viernes. ¿Cómo está? Un día más con Sami Magazine, por supuesto. Y el día de hoy tenemos de invitado al señor Juan Macasana. Lo tengo que leer porque es un poco complicadito el apellido. ¿Cómo está, Juan? Hola, Sami, muchas gracias por la invitación y saludo a los de la audiencia también. Sí, yo les cuento un poquito. Juan es un doctor en administración, tiene un currículum muy amplio, trabajado para la gestión pública, ha sido candidato de un partido y también analista político, y el día de hoy vamos a hablar un poco de la política. Vemos en la televisión de todo un poco. Cada vez hay más incertidumbre entre los peruanos, falta de capacidad de las cabezas, por llamarlo así, del gobierno. ¿Qué está pasando, Juan? Bueno, lastimosamente el tema de la incertidumbre se ve por la falta de capacidad de liderazgo, ¿no?, de la actual presidenta. Segundo, por la falta de continuidad en los diferentes sectores por parte de funcionarios que son técnicamente capacitados. Y como no hay una sostenibilidad, no hay un trabajo a mediano y largo plazo, lo cual pues perjudica la gestión. Claro,
pronto, ¿no? Y como van las cosas, creo que más pronto el cambio de gobierno, pero no hay una continuidad. Yo siempre he sido, a título personal lo digo, 5 años para mí me parece también poco para un gobierno, porque pienso a título personal, como lo vuelvo a repetir, que debería ser un poquito más, tampoco quedarse en el gobierno, ¿no? Porque hay gestiones buenas como hay malas, pero en los últimos años han habido malas y muy malas. Eso sí es verdad, lastimosamente pues el pueblo no ha sabido elegir, ¿no? Y como sabemos ya el peruano tiene un voto empático, el peruano vota o decide su voto en la cola, Sí. faltando minutos, depende cómo amanezca, pues, ¿no? También de humor. Y es verdad, ¿no? El periodo de 5 años para muchos es corto cuando es un buen gobierno y para otros es mucho cuando es un mal gobierno. Que son los que se vienen, estamos en los últimos tiempos, ¿ah? Efectivamente, es por eso que en otros países desarrollados el periodo de elección o de gobierno es de 4 años, con posibilidad a una reelección. Eso ya no estamos hablando de un gobierno de 4 años ni de 5, estamos hablando de un gobierno de 8 años, en la cual pues se puede planificar a mediano y largo plazo, porque recordemos, las grandes obras que en el gobierno de Alan García se hizo, actualmente no se ven. Pero ¿cuánto demora? Desde la idea de elaborar un perfil hasta la ejecución, tiene un promedio de 3, 4, 5 años. Los hospitales, los grandes hospitales, se demoran 4 años en ejecutarse, ¿no? Y también acá hay algo que siempre lo comento, la falta de comunicación. Porque si tú vas en algún gobierno X, lo hemos visto, inclusive en gobiernos municipales, que han hecho mejoras, ¿no? En asentamientos humanos, fuera, en provincias, pero no se ven porque no sabemos. Entonces los peruanos pensamos, este gobierno no hace nada. No estoy defendiendo a nadie, ojo, pero sí se hace, solo que no se comunica al pueblo. Lo único que vemos en los medios de comunicación, soy parte del medio de comunicación también, pero vemos lo malo, porque claro, es lo que más vende. Bueno, eso es verdad, ¿no? Aunque ahora en los últimos días he visto que la presidencia del Consejo de Ministros está dinamizando su página web, porque ahora en las redes veo de que está comunicando los trabajos que vienen haciendo en diferentes sectores y con diferentes actores. Por ejemplo, el tema de la articulación con los gobiernos regionales es importante, porque no solamente hay que echarle la culpa al Ejecutivo, también en gobiernos regionales y locales no hay un buen manejo del tema público, ¿no? Hay algo que has dicho tú, que está manejando la web, ¿no? Que está poniendo información, pero el problema somos nosotros también, que no investigamos. Entonces, no sabemos lo que existe, ¿no? Solamente nos llevamos por los medios de comunicación de señal abierta, por lo que pueden decir los periódicos, pero muchos de ellos sabemos, sin mencionar nombres, que están comprados. Bueno, es verdad, ¿no? Pero el tema del internet, de la globalización, nos ha ayudado a nosotros a darnos cuenta de ciertas deficiencias o de ciertas, digamos así, polarizado un tema de difusión de la información, ¿no? Por ejemplo, el tema del expresidente Castillo, ¿a qué se dio? Se dio porque ha habido medios digitales alternos, medios digitales, no los clásicos canales, que fueron los que bombardeaban las redes y abrían los ojos al público y decían, oye, en verdad, hay problemas muy serios, cuestionables. Y eso ha debilitado pues, al gobierno, y el gobierno, el expresidente Castillo tomó una decisión para muchos, gracias a Dios, la tomó y cayó un golpe de Estado fallido, ¿no es cierto? Y eso ha hecho que él esté preso, porque él está preso no por los actos de corrupción que se le atañen a su gobierno, sino porque hizo un golpe de Estado. Claro, pero hay dos cosas que lo veo yo como peruano, ¿no? Como persona de a pie. Si no hubiéramos sabido por ese tema de la comunicación digital, seguiríamos en el mismo gobierno, quizás decayendo más o manteniéndonos, ¿no? Eso permitió que entrara un nuevo gobierno, que pensaba, a título personal, pensé yo que teniendo una presidenta, la primera presidenta del Perú, sería pues un gobierno diferente, pero estamos en lo mismo de lo mismo. Es que lastimosamente no hay que echarle tampoco la culpa a la actual presidenta, ¿no? Recordemos que ella viene como vicepresidenta y asumió tras el fallido golpe de Lima. Claro. Entonces, ella no tiene bancada. Perú Libre no la apoya. Entonces, ¿cómo gobiernos? Tienes toda la razón, tienes
toda la razón. Pero a lo que me iba yo, que no tiene un buen cimiento, no tiene unos buenos asesores. Y aparte de eso, seguimos en la corrupción. Bueno, por eso ahí va también el otro tema, contra la presidenta, ¿no? Recesión que estamos pasando, ¿no? La recesión económica, no es de ahora. Eso viene desde la época de Vizcarra, cuando salieron los famosos bonos, y los cuales han sido impagables por muchas empresas que no lo necesitaban, ¿no es cierto? Como los emprendedores, que ellos han buscado su manera de sobrevivir y salir adelante. O sea, acá se cuestiona mucho al tema informal, pero lo informal es lo que mantuvo al Perú en la época de la pandemia. Hay que ser realistas, hay que darle su igual. Que hay que mejorar, sí. Que faltan procesos, ¿no? Lógico que hay que dar las facilidades, ¿no es cierto? Claro, y mira, de lo que conversamos salen otros temas, ¿no? Algo que has dicho muy cierto, quien mantuvo el país y lo sigue manteniendo son los emprendedores, ¿no? La gente que trabaja el día a día. Pero ¿qué pasa también con la SUNAT? Ya estamos cambiando, es que este es un tema muy amplio, la verdad, sí. Juan. La SUNAT al emprendedor le da duro, paga sus impuestos, le pone multas. Pero ¿qué pasa con las grandes empresas? El otro día estuve leyendo los millones que venden, que tienen pendiente de deuda a las empresas grandes, la Telefónica y por mencionarte muchísimas más. ¿Por qué la SUNAT no le pone un corte a eso? Sí, mira, ese dinero sería pues para hacer muchas cosas, ¿no? Muy cierto, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, algo que está de moda del señor Osorio, que de sus empresas deben más de 800.000 soles al fisco. Imagínate, una tiendita, un emprendedor debe 1.000 soles, 1.500, ya le están congelando las cuentas y lo ahogan. Y lo ahogan. Entonces, muy bien lo que tú dices, ¿no? O sea, ese doble rasero, ese doble criterio que en verdad perjudica, y no solamente en la SUNAT, también vemos en el tema del poder en la fiscalía, ¿no? Como a mis amigos le doy todos los beneficios de la duda, el debido proceso, y a mis enemigos sí, no, prisión preventiva y que te acuso porque alguien te señaló. Claro, lo que pasa es que hay un dicho muy cierto, la fita se corta por el lado más angosto, ¿no? Entonces nos tienen ocupados en noticias y para no ver la realidad. Toda la vida ha existido eso, no es de ahora, señores, es de hace muchos, de gobiernos anteriores, pero somos el único país, Juan, y tú como analista político me darás la razón en esa parte, somos el único país que tiene 5 a 6 presidentes cuestionados, con un tema de corrupción, con un tema de mal funcionamiento, de mal de lo que quieras, inclusive hay ingresos. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país? Es muy cierto, pero tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo es que las leyes en el Perú se cumplen no como deberían ser, pero por lo menos se cumple. Hay investigación, hay presos, ¿no es cierto? Mientras que en otros países, por el caso de Brecht, no hay ningún preso. ¿Ok? Pero eso se debe al fortalecimiento de las instituciones. Por ejemplo, tocamos de Estados Unidos. Odebrecht también pagó una multa y nació en Estados Unidos para que Odebrecht caiga en el Perú. Si no, no hubiese caído. Pero ¿a qué se debe? A que tienen una fiscalía, un poder judicial fuerte, que domina, tiene autonomía. Claro, no lo tenemos. Nosotros actualmente no tenemos instituciones fuertes, no tenemos un poder judicial firme, una fiscalía firme, un congreso firme, los ministerios tampoco. Por eso te digo, o sea, si nosotros tuviéramos la capacidad o la educación de poder elegir de tanto a nuestros representantes como el voto popular o los funcionarios adecuados, lo que no es tan mal que tú llames a un amigo. Es, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mis hijos y los dejo con una señora. ¿A quién pido referencias para que cuiden a mis hijos? A mis amistades, llamo a una familia, o conoces a alguien. Te tienes que rodear con gente de confianza, por eso se llama cargo de confianza. Entonces, no es tan mal, sino lo que está mal es que esa persona no cumpla. Ahí sí está mal, pero que me llames a una persona que es mi amigo, que es un familiar, que es bueno, ¿sabes qué? Tienes todas las cualidades, tienes toda la experiencia, tienes todo el conocimiento, ¿por qué no? Eso es algo que yo también siempre comento. Si estás en el poder, rodéate de gente de confianza, pero gente capaz. No solamente para traer a la amiga, a la novia, que se ha visto, ¿no? En muchos casos, para que trabaje y de 2.000 soles gane pues 57.000 en 2 meses, 3 meses. Eso me parece un horror.
Ahora, y si sobre todo sin estudios, sin preparación, ese es el problema que cuestionamos. Juan, nos vamos a un pequeño corte comercial, porque el tema está para rato. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorena Arana, soy maquilladora profesional. Me dedico a lo que es el rubro de novias, quinceañeras y también lo que son sociales. Estamos apoyando a Sami y Chipán. Los días jueves les estoy maquillando con los productos de Solange. Maquillos que son de alta gama. Regresamos, amigos. De verdad que hablar del país en estos momentos es bastante complicado y sobre todo no ofuscarse en cierta forma, porque todos queremos tener la razón, todos queremos un país mejor donde vivimos y muchísimos de nosotros aportamos el día a día para salir adelante. Juan, hace un momento hemos conversado, ¿no?, de la incertidumbre que tenemos como peruanos, ¿no?, de lo que está pasando en el país, de las entidades como la SUNAT que nos ahogan a los emprendedores y no realmente lo hacen con las empresas que deben mucho dinero en el país, pero también toda la corrupción que se ve el día a día. Vemos en la televisión el caso Rolex, ¿no? Algo que siempre digo yo a título personal. Si a mí me regalan algo, bien, pero hay que ser transparente, porque esto de los regalos no es nuevo. Esto de los regalos viene pues en todos los gobiernos, en todos los entes y en todos los tiempos. Siempre ha habido regalos. ¿Tú qué opinas de esos famosos Rolex? Bueno, en verdad, como tú lo dices, un regalo no es malo, ¿no? Sí, pero se debe transparentar, se debe declarar. En el tema de los funcionarios públicos, sí hay una normativa en la cual prohíbe que el funcionario reciba ciertas dádivas, regalos, porque, digamos, no es ético y se puede cuestionar el por qué recibes un regalo o a favor de qué. Por ejemplo, actualmente ahora se está cuestionando por qué al gobierno regional de Ayacucho se le ha transferido tanto dinero para diferentes obras. Ya lo están, como quien dice, perfilando al tema de los regalos o a la cercanía a la presidenta. Es cuestionable, a eso voy, ¿no? Pero lo que tú dices de la corrupción, es cierto, la corrupción ha existido desde antes de la República todavía, ¿no? Entonces no podemos ser ciegos a algo que siempre ha habido, sino que ahora yo creo que ya se ha perdido la vergüenza. Esa es la palabra, se ha perdido la vergüenza y los peruanos lo hemos permitido en estos últimos años. Lo que pasa también que ahora la tecnología, ¿no?, el día a día nos tiene más comunicados en ese aspecto de saber lo que hizo, los periodistas están más incisivos, ¿no?, pero siempre ha existido. No es de ahorita, como dices tú, antes de la República. Pero el tema es que ¿cuándo vamos a parar? Esa es la pregunta, ¿cuándo vamos a parar? Bueno, sería un largo proceso, ¿no? Porque esto ya viene desde la sociedad misma, desde que el pueblo vota y elige a sus representantes en el Congreso, ¿no? Por ejemplo, el tema de la impunidad. Si el grande lo hace, ¿por qué el chiquito no lo hace? Por ejemplo, el tema de la alcaldesa Villarán. Ella ha declarado que ha recibido plata. Y está en su casa en la piscina. Por eso te digo, entonces, ¿qué dice el ciudadano? Oye, ¿qué es esto? Claro. Si a ella no le hacen nada, ni tampoco, sigo siendo corrupto, robo, las cárceles se llenan de presos y la delincuencia está el día a día. Vemos en la televisión todos los días, mata. ¿Hasta cuándo? Por eso yo te digo, el tema del fortalecimiento de las instituciones, ¿no? Si tuviéramos una fiscalía, un poder judicial íntegro, firme, la señora debería estar presa.
Pero ahí vienen los intereses, pues, de por medio. No, por eso le digo, o sea, ahí ya va otras cosas, o como dicen los famosos poderes fácticos, ¿no? Y que ahora está de moda, pues, la caviarada, que hablan tanto, ¿no? Que son personas que les gusta estar en el poder, pero no adelante. Porque estar adelante es un desgaste de imagen, un desgaste político. ¿Y quién paga ese costo? Ustedes lo dirán, efectivamente, quién paga ese costo, ¿no? Pero vuelvo a insistir, nosotros los peruanos no sabemos qué vamos a hacer ahora en las próximas elecciones, no sabemos por quién votar. Acabamos de ver en la televisión al congresista Darwin Espinosa, que está haciendo sus fichas técnicas para hacer su partido en Huaraz, si no me equivoco es el lugar, ¿no? Como papel del Congreso, con la gente del Congreso. Entonces, ¿en qué estamos? Un congresista que es el padre de la patria, que es el ejemplo de los peruanos, hace esta corrupción. ¿Qué podemos esperar de los demás? Sí, pues lastimosamente, ¿no? El congresista de la región Ancash, el reportaje lo muestra, que su personal pues está utilizando recursos del Estado, lo cual está prohibido. Por supuesto, porque está penado, ¿eh? Exacto, y esos recursos ¿quién los paga? Todos nosotros. Nosotros con los impuestos. Nadie le prohíbe que haga política, él puede hacer política, pero de su propia plata. A eso Se ha vamos. demostrado con videos cómo imprimen las hojas, en fin, se ha demostrado realmente. Y tiene la cara fresca de decir que no sabe nada, que es el hermano. Encima le echa la culpa al hermano, que puede ser que esté involucrado, pero no es así. Bueno, ahí ya tiene la Comisión de Ética del Congreso de evaluarlo y esperemos que no caigamos en lo mismo, en la impunidad, como le decía, en la cual pues Otorongo no come Otorongo y después lo libre, lastimosamente, como ha pasado con los mochasueldos, ¿no es cierto? Entonces, y yo creo, sin lugar a equivocarme, que pasará esto desapercibido. Nos tendrán una semana ocupados con esta noticia y de la siguiente, sí, le harán su proceso, pero lo archivan. Todo lo que vemos. sí, ese es en el tema político, ¿no? Del Congreso. Ahora también, como te digo, la Fiscalía, el Poder Judicial tienen que hacer lo suyo también. Pero yo no es que esté desanimada, esté aburrida, pero esto es lo mismo de lo mismo, Juan. Hablamos y decimos, pero ¿cuándo va a haber alguien que diga, basta, que nos tengamos que levantar como país? Lo hemos querido hacer en algún momento, pero ¿en qué terminó? En muerte de gente inocente. ¿Qué fue la policía? ¿Qué fueron los mismos manifestantes? No se sabrá nunca la realidad. Lastimosamente, pues nuestro país, nuestra sociedad, el peruano es caudillista. ¿Qué quiere decir caudillista? Necesitamos un líder. Y lastimosamente, actualmente, en la clase política no hay liderazgo. No. Ahorita nosotros estamos llenos no de políticos, sino de politiqueros. Y eso hay que señalarlo bien. ¿Por qué? Porque la gente le echa la culpa a la política de nuestra desgracia. Y no sabe que nuestra desgracia empieza con nosotros emitiendo el voto. ¿No es cierto? Mira, si nosotros hacemos historia, desde el año 90, que apareció Fujimori con su frase honradez, tecnología y trabajo, no a la clase política, sí al tecnócrata, ¿no es cierto? Fujimori no era político. Después, ¿quién vino? Toledo. ¿Toledo era político? Tampoco era político. Después, ¿quién vino? Alan García. Alan García sí es un político y viene de un partido político. ¿De ahí quién viene? Ollanta. ¿Político? No. Tampoco. ¿De ahí quién viene? Kuczynski. ¿Político? No. ¿De ahí viene Castillo? ¿Político? Menos. Ya. Vizcarra. La señora Dina Boluarte. No. Entonces, hay que preguntarnos por qué le echan la culpa a la política de nuestra desgracia, si la política nos ha gobernado del 90 a la actualidad, 5 años, en el gobierno del señor García. Y según las estadísticas, en el gobierno del señor García se bajó la pobreza en 20 puntos. La desnutrición se bajó. Se construyeron cientos de obras que muchos presidentes quisieron hacerlo. Tenemos los colegios emblemáticos, tenemos el tren eléctrico, tenemos el teatro. Claro, él vino también, yo no sé de ningún partido, la verdad, me gusta algunos, sí, pero la verdad que estos últimos tiempos también ya no sé ni por quién votar, ni ninguno me gusta, pero hay que reconocer que hubo épocas en algunos gobiernos, a Fujimori lo que hay que destacarle fue que erradicó el terrorismo.
Y mejoró la economía, porque Exacto. veníamos de una inflación del primer gobierno de Alan García. Exactamente. Pero ahí vino la soberbia, vino la ambición. Lamentablemente se perjudicó él y nos perjudicó a nosotros. Llegó Toledo, que nos ayudó con mejorar los ingresos a nivel internacional, ¿no? De ahí vino el señor García, que en su segundo gobierno lo mejoró, porque también había tenido un gobierno pésimo. Tampoco hay que olvidarnos de eso. Claro, ¿no? el primer gobierno sí Pero fue... vino a limpiar su imagen, como yo siempre digo, él vino a limpiar su imagen. Y de ahí dejamos de contar. Ollanta, yo aposté, yo no voté por Ollanta, ojo, pero yo aposté porque dije, es un hombre militar, tiene otra visión, va a poner un poco en orden el país, ¿no? Ya hablando militarmente, pero ¿qué vimos? Que era como le decían, el cosito, manejado por la mujer. Nadie dice que no tenga necesariamente la mujer, pero fue, creo que, uno de los peores. De ahí vino el señor del Castillo, que no hay que desmerecer, fue un sindicalista. ¿Pero qué hizo? Nada. Señor Vizcarra, como le dicen el lagarto, tampoco. Y ahora, con lo que tenemos, no vemos. Entonces, como peruana, la verdad, estoy bien decepcionada. Y es cierto, ¿no? Y es por eso que ahora nace el debate de si adelantar o no adelantar las elecciones. Mire, actualmente la presidenta Dina Boluarte tiene un porcentaje bajísimo de aprobación. Solo el 7%. Ya, me hace recordar al gobierno de Toledo. Porque en el gobierno de Toledo, ya faltando, creo, un año, lo iban a vacar. Pero ¿qué hicieron las fuerzas políticas? Por la democracia hay que mantener. Hasta el final, ¿no? Hasta el Es día de una su- clase política, estadista, analítica, no sé, lo mantuvieron. Más allá de todos los actos de corrupción, bueno, y ese es otro tema. Pero estaba la democracia. ¿Por qué? Porque había partidos políticos fuertes que mantenían, digamos, Que ya tenían- no los haya. que ya no los hay, Ya no los hay. lastimosamente. Mira, en los 80 habían 8 a 9 candidatos para presidente. Ahora, para el 2026, van a haber más de 30 candidatos a presidente. Ahorita estamos en 28, si no me equivoco. Sí, Estamos aprobado ya por el Jurado Nacional de Elecciones, pero en camino hay 10 más y tienen un plazo. Exacto. Entonces, ahí viene el tema también de nosotros. Vamos a ver un abanico de 30 personas, 30 partidos. Algunos nos gustarán, otros no. Y en el camino se van a ir cayendo, ¿no? Quedarán 5 o 6 como siempre es el final. Pero ¿cuál será bueno? Porque son caras nuevas, que es bueno tener caras nuevas, tener tecnología, tener cosas, la modernidad. Estamos en siglo XXI, estamos en el 2024. Pero, ¿quién será? ¿Un improvisado? Ojalá que no, pues, o sea, antes se hablaba de los famosos outsiders, ¿no? Pero yo creo que el Perú no está para apostar ya. Yo creo que debemos, y estoy convencido, que de esos 30 partidos van a ser frentes democráticos y se van a unir, porque la dispersión del voto va a ser tanto. Yo te pregunto, por ejemplo, en las elecciones pasadas, ¿con qué porcentaje pasaba los candidatos a segunda vuelta? Con el 11-12%. Ahora tienes 30 partidos. La dispersión de voto No va a llegar ni a 10. no va a, por eso, o sea, ¿qué partido va a llegar a la segunda vuelta? El que tenga 7, 8, 6%. Ahora yo te pregunto, No es nada. ¿tiene legitimidad ese partido o ese presidente que gane con 6%? O sea, te das cuenta que estamos cayendo en lo mismo. Es un círculo vicioso. Entonces, lastimosamente nosotros como peruanos tenemos que aprender a tener cultura. La política no es mala. La gente relaciona político con corrupción, no es malo. Y eso quiero decirle a tus televidentes, ¿no? De que espacio que un bueno no ocupa, lo ocupa el malo. Porque alguien lo tiene que ocupar. Ahorita eso que acabas de mencionar, el día domingo leí un periódico X que decía una periodista reconocida, y es Juliana, ¿no? Lo puedo decir porque lo he leído, que ella decía que si se presenta Keiko Fujimori y se presenta un Tauro Humala, la gente va a votar por Antauro antes que por Keiko. Entonces ahí viene el problema, que para que no salgan ellos dos, vamos a votar por cualquiera chiquito. Y ese chiquito, así como ha sido con Castillo, porque así fue con el Castillo, ¿no? Que votamos por Castillo porque no queríamos votar por Fujimori, por Keiko, ni por los otros chiquitos que ni conocíamos.
ahí regresamos al voto hepático, ¿no? O sea, no es un voto razonado, es un voto del momento, ¿no? Ahora, ¿qué representa Fujimori? El sistema. ¿Qué representa Antauro? El antisistema. Te estás polarizando, estás viendo a los extremos. ¿Y dónde va a estar el secreto? En el centro. Entonces, ¿qué van a hacer los diferentes partidos? Van a centrarse, van a hacer centro-izquierda, centro-derecha, o sea, van a hacer eso, pero falta un líder. No hay. No hay. Y quizás haya, pero porque a veces yo converso con mucha gente y preparada y me dice, a mí me gustaría cambiar esto, me gustaría lo que digo, pero ¿por qué no entonces se presentan a una candidatura? Mucho problema para terminar después cuestionado, preso, mejor no me quedo en mi casa. Es verdad, yo tengo ¿Para amigos, qué apostamos por eso? yo tengo amigos que han dejado el sector privado y se han metido al público y han salido cuestionados y ya no quieren regresar al público. Prefieren estar en el privado tranquilo, ganando mi plata, nadie me molesta, y es verdad. Lastimosamente nosotros no podemos golpear o juzgar a las instituciones. Nosotros debemos individualizar. El que es corrupto hay que señalarle que es corrupto, pero no decir el Congreso es malo, no. Claro, nosotros como demócratas debemos... Y generalizamos, le echamos la culpa al ente, y no es el ente, es el congresista, el presidente, el funcionario, es el problema. Hay que sacarlo como una manzana podrida y derivarlo a otro lado. Nos vamos a un pequeño corte comercial porque todavía tenemos para rato. La Cámara de Comercio de Miraflores ha firmado un convenio con Miraflores TV y Samantha Zipán para poder hacer llegar las noticias más importantes del medio empresarial hacia los vecinos comerciales miraflorinos y hacia los vecinos en general, dando las mejores noticias del ambiente público empresarial miraflorino. Agradecemos este convenio, sabemos que ambas empresas van a ser beneficiadas con este muy auspicioso convenio. Saludamos gratamente en este lanzamiento de Sami TV, de Miraflores TV. Regresamos, amigos. Juan, es verdad, por lo que acabamos de estar comentando, que este es un círculo vicioso, no hay cuándo. Pero habrá algún día, esperemos por las generaciones nuevas, por nuestros hijos, por nuestros nietos, que esto mejore realmente, que salga un líder y diga, basta. Esperemos que sí, ¿no? Pero como tú muy bien lo dices, es un problema ya de sociedad, es un problema estructural. Y eso nosotros tenemos que empezarlo hoy día para verlo de acá 15, 20 años. O sea, mi hijo de 5 años puede de repente vivirlo, disfrutarlo o aprovechar si es que nosotros cambiamos o mejoramos, ¿no? Porque algunos dicen que la persona no cambia, sino mejora. Entonces eso tenemos que tenerlo consciente para que cada uno, si nosotros nos mantenemos con nuestros principios, con nuestra cultura, con nuestra educación, podemos mejorar las instituciones. Exacto, pero hay algo también que acabas de mencionar, el tema de tu hijo, ¿no? De aquí a 15 años tendrá 20, serán las votaciones X y podrá pensar por un país mejor. Pero en este momento, la juventud, acaban de hacer datum, acaba de hacer una encuesta y el 95% de jóvenes van a la universidad. Entonces, quiere decir que son chicos ya preparados. Y tú cuando conversas con un muchacho, te digo chico de 23, 24 años, ya tiene otra mentalidad completamente diferente, ya analiza mejor. Entonces,
las próximas votaciones, que ya son ahorita, ¿no? Ellos la van a decidir. Sí, la juventud lo va a decidir. Es por eso que nosotros, como personas ya mayores, yo, por ejemplo, paso los 50, ya debo educar. Yo soy docente universitario también, y a mis alumnos trato de que critiquen o se critiquen, ¿no es cierto?, para que ellos tengan la capacidad de poder discernir cuál es mejor y dejar de lado los tuppers, los regalos, porque hay candidatos que van con el regalo. Entonces, desde ahí tú ya te estás prestando algo que no está bien. Tú tienes que votar por alguien que verdaderamente cumple con tus expectativas. Y va a ser el cambio para el país en general, ¿no? Por ejemplo, en mis tiempos, saber la historia de un candidato era imposible, porque no había tanta información como ahora sí lo hay. Ahora los jóvenes pueden entrar desde su teléfono a la página web del Jurado Nacional de Elecciones y sacar la hoja de vida de todos los candidatos y ver si verdaderamente tiene juicio, tiene problema civil, penal, policial. Ya no es un secreto como antes, tú puedes averiguar. Claro, ahora tienes mucha información, pero ahí también cada conversación nos lleva a otra. Tenemos esa información, muchos quizás no tienen el acceso. La gente, estoy hablando de gente de la sierra, la gente de los cerros, la gente que no tiene acceso al internet, ¿no? Lo acabamos de ver con el congresista Espinosa, que están yendo a esos sitios, a esos lugares a hacerles firmar las fichas. Entonces, ¿cómo saber, por ejemplo, en el caso de la señora Dina Boluarte, ¿no? Tiene lo acaban de decir en la televisión, tiene unos ahorros que ella dijo un solo banco, y son varios bancos y estamos hablando de más de $500,000. Entonces, ¿de dónde? Comienzas a analizar, ¿y de dónde? ¿Le cayó del cielo? Entonces, ¿cómo nosotros decir, sí vamos a votar por este señor que tiene $500,000? Bien, pero de aquí a 2 meses, después de medio año de ser presidente o congresista, tiene mucho más. Es porque roba, porque hay corrupción. Bueno, ese es ya el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Pero te doy un ejemplo. San Juan del Lurigancho, hablando de población electoral, significa Puno, Arequipa, Moquegua. O sea, 3 regiones, electoralmente hablando. Me vas a decir que no hay internet, sino, lastimosamente, muchos jóvenes no están acostumbrados a leer. Mucha gente, no solamente jóvenes. Mucha gente no está acostumbrada, no lee. Entonces, se deja guiar del título de la esquina que hay en un periódico y ya toman una posición sin saber en el fondo. Porque hay que saber, nosotros tenemos que aprender a discutir, a debatir, ¿no es cierto? Y acordar, y nosotros eso nos va a dar una educación, una madurez política y se va a ver reflejado en el Congreso. Porque ahorita el Congreso está lleno de, la mayoría son políticos, yo no considero que sean. Porque para mí, un congresista antes de postular debe hacer vida partidaria mínimo 3 años. Y no solamente eso, también debe ser gente preparada. Hay gente empírica que dice me lanzo porque tiene el dinero o porque alguien le prestó y son congresistas. Y entonces en ese lapso de años quieren recuperar lo que invirtieron. ¿Y qué hacen? ¿Cuántos congresistas realmente van y se sientan y hacen leyes? No sabemos. Y como dices tú, no leemos. Entonces si queremos un mejor gobierno tenemos que empaparnos, leer, saber un poquito más de eso. Pero también viene ahí un tema que debería ser el sector privado, pienso yo, porque somos los más afectados. El sector privado es el más afectado, los emprendedores. Un canal, no sé, algo audiovisual que digamos, ok, apostaré, no voy a ganar, pero voy a dar un granito de arena para saber si el señor se quiere lanzar de congresista, investigar un poco. Pienso yo eso, ¿no? No, claro, eso es lo que nosotros debemos. Existan más programas políticos, por llamarlo así, no de esa forma que informen y que digan para que las próximas elecciones sean mejor. Sí, nosotros debemos tratar de que nuestra sociedad esté educada, preparada, y es por eso que se hace un tema de la carrera magisterial para ver que la educación sea sostenible. Lastimosamente, pues diferentes gobiernos han tratado de minimizarlo o de reducirlo o de transformarlo, ¿no? Cada uno tiene su criterio, pero eso es algo que toma su tiempo a mediano y largo plazo. Claro, algo que yo sé que tú lo sabes, se lo voy a reforzar a los amigos, las mujeres somos las que definimos el o la presidencia o el Congreso, porque somos el 51% en el país. Somos más mujeres que caballeros. Entonces, tenemos nosotras
mejor dirigirse a ellas, porque ellas nosotras las mujeres somos las que al final tomamos la decisión. Bueno, las mujeres tienen ciertas particularidades, en verdad, que hay que rescatarlas, ¿no? Como siempre dice, el hombre puede hacer una cosa a la vez, mientras que la mujer puede hacer 5 o 6 cosas. Por eso yo pensé, a título personal, pensé que esa presidenta iba a hacer algo diferente. Bueno, la presidenta no puedo dar fe porque no soy cercano a ella, pero políticamente hablando no ha tenido el peso de una bancada, porque ¿cómo haces política? Con una bancada, porque ellos son los que les hacen... Es que con el tema del expresidente, ¿no? Que está ahorita preso, Castillo, se vino bajo todo. Sí, hemos caído, creo, y hay otros analistas que piensan que todavía no estamos en el fondo, ¿eh? Que vamos a caer. Vamos a caer más, y eso pues son los polos, como tú muy bien lo has dicho, el antisistema, que se está fortaleciendo en las zonas internas, al interior del país, en las provincias, porque el peruano que se queja, el Estado no llega, y es verdad, no llega. Entonces acá tiene que haber una redistribución de las riquezas. No solamente caigamos en el centralismo de Lima, que es aprovechado por varias personas para hacer un anti-Lima, un movimiento anti-Lima, y que ellos se sientan pues desplazados o no valorados. Y ahí viene el resentimiento. Y ahí viene el resentimiento. No, a este no voto porque es blanquito, es limeño, ¿ok? Pero ahora, también es que de verdad que tendríamos para hablar acá todo el día o toda la noche. El tema es también que van a hacer las reuniones descentralizadas, todos los ministros, pero al final seguimos en lo mismo. ¿A qué voy? A que vas a la región X y no ves mejora. Les dan dinero, pero al final llega fin de año y devuelven la plata porque no la utilizaron en lo que debieron. A eso voy, ¿no? Por eso te decía, no solamente es el Ejecutivo, también son los gobiernos regionales. El Ejecutivo, por ejemplo, del sector salud, tiene su OPD que está encargada de realizar infraestructura en salud. Y es infraestructura técnica, pues, porque no es simple, no es como construir un hotel, claro, no es como construir una casa, es totalmente, hay equipamiento, hay estándares de calidad, ¿no? En el sector, igual que los colegios. Al ministro de Educación, ayer lo escuché en un programa también, de que estaban viendo el tema del cerrar brechas de infraestructura con módulos. Dice que ese es para la provincia, pero habrá que ver si las características climatológicas del suelo lo permiten. Claro. Porque mira, en la selva no tiene el mismo clima ni el mismo suelo que en la sierra o que en la costa. Y eso hay que hacer un estudio. Lógicamente. Entonces, ahí también iba un poco mi tema de decir 5 años no alcanza. Y mucho menos cuando estamos cambiando de ministro cada medio año, si no es antes, ¿no? Hemos tenido un ministro del Interior 3 meses y medio, acaba de salir. Y ahorita tenemos uno que tampoco vemos el resultado con el tema de la delincuencia, porque no hay una continuidad. Y no solamente sale el ministro, salen todos sus asesores y todos los que él trajo, porque así es lamentablemente. Entonces no hay una continuidad. Mira, para ver un cambio verdadero o ver la mano de alguien que es un gestor público, mínimo debería estar en el cargo 6 meses. Porque el proceso presupuestario, el proceso de planificación en el Estado es muy complejo y ya está normado. Nosotros tenemos el CEPLAN, que es la institución, el ente rector en tema de planificación estratégica, que maneja el tema de planeamiento del sector, el planeamiento institucional. Por ejemplo, el tema del presupuesto del 2025 va a empezar a partir de mayo, junio de este año. Es todo un proceso y se aprueba en diciembre con el Congreso. Pero si tú no estás en ese proceso o te cambian en ese proceso, el que viene con la idea del otro. Exacto. Y modificar todo eso. Modificas todo y al final no hiciste nada. Y los perjudicados somos nosotros. Eso es lastimosamente lo que falta a nuestro país, una buena planificación. En todos los sectores, ¿no? Y en todos los gobiernos, central, regional, provincial. Exactamente, los distritales, en todos en general. Nosotros que trabajamos con municipalidades lo vemos también. Cada rato están cambiando gerentes. Y yo digo, ¿cómo es esto? Se supone que trajiste gente o entró gente a trabajar, gente preparada. Como yo siempre digo, zapatero a sus zapatos. Algo que siempre lo voy a decir. El Ministerio de Economía me pone, o el Ministerio de Salud me pone un profesor. Cuando no es que tiene que ser el especialista, un médico que sepa la realidad de su sector.
¿no? Así tiene que ser. Juan, ¿qué podemos hacer ya para terminar? Me encantó la entrevista, conversar contigo, porque de verdad que siempre nos da una ayuda, una visión diferente de analistas políticos, ¿no? Ya estamos a puertas prácticamente de un nuevo presidente. No estoy de acuerdo yo con que saquen a la señora, no porque yo le tenga cariño, ni mucho menos, sino que es un desgaste económico, la verdad, que me parece que es lo primordial, y un desgaste en general. Ya tendrá que terminar, hay que ella misma pues encamine este poco tiempo que le queda, ¿no? Y que eso mejore para bien de todos nosotros, y que el que venga pues sea alguien que realmente valga la pena. Sí, bueno, le diría a los jóvenes pues de que por favor investiguen a los candidatos, elijan. El futuro de ustedes, el futuro de nuestro país está en sus manos, y por eso hay que ser muy responsables, hay que ser más empático con mi amigo, con mi familia, porque acá uno solo no va a salir, o salimos todos o no salimos, porque si no, miren cuántos jóvenes valiosos de nivel técnico, de nivel profesional se están yendo de frente. Sí. Y eso no podemos permitirlo, gente muy valiosa. Y los jóvenes, estoy seguro, y ojalá se involucren en la política, investiguen al candidato por el quien quieran votar, sea de izquierda, de derecha, de centro, pero ya no caigamos en la improvisación, ya no caigamos en el voto hepático, sino entremos a una política seria y separemos a los políticos de los politiqueros. Es la verdad. Así que voto con conciencia, mujeres que somos las que definimos el voto también, ¿no? Hagámoslo pensando en el futuro de nuestros hijos, porque ya nosotros estamos grandes, ya hemos vivido, y ahora la masa es la joven. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros el día de hoy, y por supuesto, a pensar bien en lo que vamos a hacer en el futuro. Muchas gracias, Ami. ¿Te podemos ubicar en alguna red, algo que quieras tú decirle a los amigos? Bueno, yo tengo mi página Juan Macasana, y por favor, cualquier opinión o comentario, estamos ahí para seguir preocupándonos por nuestro país. Así es. Conmigo, algún ratito más regresamos.